¿Cuántos días me corresponden de licencia si estoy por ART? ¿Cuántos días de reposo pagos le tienen que pagar al trabajador por una enfermedad profesional, por un accidente de trabajo o por un accidente in itinere? ¿Qué dice la ley de riesgos argentina? ¿Y cuánta plata le tienen que pagar al trabajador mientras se está recuperando? Si te interesa aprender sobre el régimen legal de la ley de riesgos y el ordenamiento argentino, jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Esta información vale millones y te la voy a regalar. Pero como siempre, la respuesta es... depende. Simpson, usted es diabólico. Lo primero que tenemos que recordar, como bien explico en este hermoso video de enfermedades inculpables, que la razón por la cual el trabajador no puede trabajar, el nexo causal, la razón de por qué está enfermo, cuál fue la consecuencia, por qué tipo se enfermó, es súper relevante para ver qué norma aplicamos. Porque si yo estoy jugando al fútbol el domingo a la noche y me quiebro la pierna y tengo un accidente y tengo que estar 2 semanas de reposo, acá no se va a aplicar la ley de riesgos del trabajo. En principio no, porque yo estaba jugando al fútbol fuera de horario laboral por una actividad que no estaba organizada por el trabajo, que nos constituye en un accidente de trabajo. En esos casos nosotros vimos que había una licencia paga que tenía que pagarla el empleador de acuerdo a este video en los términos del artículo 208 y siguientes de la ley 20.744, la ley de contrato de trabajo. Pero, lo que vamos a ver hoy es distinto. Porque la clase de hoy es la 5ª clase gratuita de este curso de ley de riesgos. Es muy importante que nosotros sepamos mínimo 3 cosas. 1. ¿Qué es un accidente de trabajo? 2. ¿Qué es un accidente in itinere? Y 3. ¿Qué es una enfermedad profesional? Muy importante. Cuando termines de ver este video, anda, y si no los viste, repasá estos videos anteriores donde repasamos estos conceptos. Porque lo que voy a contar hoy se va a aplicar solo si se determina si existe un accidente de trabajo, un accidente in itinere o una enfermedad profesional. ¿Se entiende? No entiendo. Yo sí. Pero, cuidado jurista, porque a veces en la realidad vos vas a tener una enfermedad profesional y el trabajo y o la ART van a decir esto no es profesional, esto es inculpable. Y esto es uno de los problemas más grandes de la práctica. A veces nosotros los juristas no sabemos bien qué ley aplicar. ¿Aplicamos la ley de contrato de trabajo cuando habla de enfermedades inculpables? ¿O aplicamos la ley de riesgo cuando habla de contingencias de la ley de riesgos como accidentes o enfermedades profesionales? Eso es una muy buena pregunta, jurista. No lo sé, tú dime. Si el jurista que está viendo este video básicamente es un trabajador o trabajadora, sepa que en esos casos, en la mayoría de los casos, hay que ir a juicio, porque la empresa está reconociendo algo como enfermedad inculpable cuando en realidad es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Y cuando digo la empresa, puede ser la empresa, la RT, la empresa autoasegurada, etcétera, etcétera. Todo depende del caso en concreto, pero la clave va a ser la relación causal entre esta patología y básicamente la consecuencia jurídica o la consecuencia de esa patología. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Lo que quiero decir es que lo que importa es la realidad, el principio de primacía de la realidad. Más allá de que la empresa trate esto como una enfermedad inculpable, si en los hechos nosotros podemos probar que esto es una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, se va a aplicar toda esta normativa que vamos a ver a continuación. Y es muy importante, porque a veces te pueden dejar sin salario, al trabajador lo pueden dejar sin salario cuando legalmente corresponde que se lo paguen. Conforme vamos a ver este video, así que quédate, suscríbete, dale like y compartí el video, porque jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Peter Parker. Este video está auspiciado por la Academia de Juristas. Más de la Academia de Juristas al final de este video. Me mata que digo que está auspiciado y soy yo, tipo, o sea, yo me auspicio mis videos. Bueno, la vida. ¡Ya cómete la maldita naranja! Entonces, jurista, para entender lo que vamos a hablar hoy, imagínate que el trabajador tiene o un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o un accidente in itinere que le causa secuelas y básicamente no puede ir a trabajar porque un médico le dice necesitas reposo para mejorarte. En esos casos, los que estuvimos hablando es que la empresa tenía la obligación de contratar una ART o en algunos casos ser un empleador autoasegurado, pero en la mayoría de los casos contratar una ART y que la ART tenía que prestar ciertas prestaciones a partir
partir de la denuncia, que es algo que vamos a ver en otro video básicamente. Y nosotros hablamos que en los términos del artículo 20, la ART le tenía que pagar y le tenía que otorgar ciertas prestaciones en especie al trabajador. Y por ejemplo vimos que la ART le tiene que dar al trabajador que sufre un accidente de trabajo, un accidente in itinere o una enfermedad profesional, asistencia médica, muy importante, también remedios, asistencia farmacéutica, prótesis y ortopedia, todo lo que tenga que ver con la rehabilitación del trabajador, la recalificación profesional y, en el caso de fallecimiento, incluso las cuestiones derivadas del servicio funerario. Todo esto es lo que estuvimos viendo, pero hay una parte muy importante que vamos a ver hoy. Y me refiero a la etapa de la incapacidad laboral temporaria. O sea, ¿qué pasa si el trabajador temporariamente no puede prestar tareas? O sea que temporariamente necesita que un médico lo cure, le dé un tratamiento y durante ese periodo de tiempo no puede ir a trabajar por consecuencia de esta enfermedad profesional, accidente de trabajo o accidente in itinere. Y entonces, en estos casos, lo que dice la ley es que si vos no podés ir a trabajar porque básicamente sufriste un accidente de trabajo, un accidente in itinere o una enfermedad profesional, los primeros 10 días te tiene que pagar el salario el empleador y después de esos 10 días la ART te tiene que pagar el salario. Qué buena onda. Y ya sé lo que te estás preguntando, ¿por cuánto tiempo y cuánta plata? El salario que te tienen que pagar durante este periodo de la incapacidad laboral temporaria, básicamente, es el mismo que estudiamos en el video de enfermedades inculpables. Es el mismo del 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El 208 nos hablaba básicamente que te tienen que pagar lo mismo que si estuvieses trabajando. Si vos hacías horas extras, te tienen que pagar incluso las horas extras. Si a vos te tienen que pagar el aguinaldo, te tienen que pagar el aguinaldo. Si a vos te pagaban el adicional presentismo, con adicional presentismo. Igualito a que si estuvieses trabajando. Y lo que dice el 208 es que si el trabajador tenía un salario muy variable, porque a veces tenía comisiones, etcétera, etcétera, a veces se puede hacer un promedio semestral, que teniendo en cuenta la inflación que hay debería ser reajustado, pero bueno, eso capaz depende un poco del juez. Y algo muy importante es que si, no sé, a mí se me aplica el convenio colectivo de comercio y a los 2 meses hay paritarias y se le aumenta el salario a todos los trabajadores de comercio, a mí también. Por el hecho de que el trabajador esté de licencia por ley de riesgos, no quiere decir que tenga que cobrar menos. Tiene que cobrar lo mismo que si estuviese en actividad. Y los primeros 10 días lo paga la empresa y después lo paga la ART. A veces, dependiendo del caso, lo que suelen hacer las empresas es le pagan al trabajador y después le repiten lo cobrado a la ART. Básicamente el salario se lo sigue depositando la empresa en la cuenta azul del trabajador, pero al momento de fin de mes o cuando tenga que hacer el pago de la ART y todo eso, le descuentan lo que le pagaron al trabajador. O sea que esta plata no sale en principio de la empresa, sino que la paga la ART. Pero sepan que a veces hay muchos conflictos porque muchos de mis clientes de ley de riesgos a veces vienen, me muestran y la ART le está pagando muy por debajo. Tengan en cuenta que le tienen que pagar lo mismo que si estuviesen en actividad, incluso todo lo que tenga que ver con el aguinaldo, etcétera, etcétera. Pero, hay una trampa. Peligro. Si vos sos un trabajador que cobraba la mitad registrado y la mitad de manera no registrada, la ART no te va a reconocer la parte no registrada. Entonces, en esos casos, el trabajador muchas veces no le queda otra que ir a juicio para reclamar la otra mitad. Y después la ART le puede repetir al empleador por haber registrado mal al trabajador. No sé si se entiende. El ejemplo podría ser el siguiente. Yo cobro 400.000 pesos, 200.000 me lo pagan por recibo de sueldo y 200.000 en efectivo. El día que yo sufra un accidente de trabajo, la ART va a decir, bueno, te deposito los 200.000. Pero el trabajador va a decir, no, ¿qué 200.000? Si yo cobro 400. Pero la parte que le pagan de manera no registrada es algo que depende de la prueba. Es un hecho litigioso y dudoso. Básicamente es algo que voy a tener que reclamar. Así que si bien la ley dice que te tienen que pagar lo mismo, en los hechos a veces al trabajador no le queda otra que contratar un abogado y reclamar. Si vos sos trabajador y estás viendo esto, acá están mis datos. Soy abogado laboralista y también represento, creé como unas páginas amarillas de abogados de todo el país que se llama El Círculo de Juristas. Te dejo los datos acá si te querés sumar al círculo, si sos jurista, abogado o abogada que ejerce la profesión, o si sos trabajador y querés conseguir un abogado en cualquier parte del país. ¡Qué ofertón! Pero, la pregunta que te estás haciendo es, ¿por cuánto tiempo me tienen que pagar el salario?
Nosotros cuando vimos el artículo 208 de la 20.744 hablamos que el plazo de licencia por enfermedad inculpable podía ser de 3 meses, de 6 meses, de hasta 12 meses, dependiendo el caso. O sea que si un médico me daba X días de reposo, lo que teníamos que ver era la antigüedad del trabajador, si tenía cargas de familia, y en base a eso vamos a ver la licencia máxima paga y después estaba el periodo de reserva de puesto. Pero, acá no se aplica eso. Acá la RT le tiene que pagar básicamente el salario al trabajador, en principio en los términos del artículo 7 de la 24.557 hasta el alta médica, o sea que hasta que un médico le dice, che, ya podés volver a trabajar, o hasta que haya una declaración de incapacidad laboral permanente, o transcurrido 2 años desde la baja efectiva desde la primera manifestación invalidante. Te explico esto. Oye, despacio, cerebrito. La primera manifestación invalidante es ese primer día que tuviste que faltar en la mayoría de los casos. Es ese día que tuviste el accidente de trabajo y después necesitaste reposo. O ese día que tuviste el accidente in itinere y necesitaste reposo. O el primer día que esa enfermedad profesional te hizo necesitar reposo y faltaste al trabajo. Desde ese día, si se cumplen 2 años sin que ningún médico te haya dado el alta, termina el periodo de incapacidad laboral temporaria. Aún así, en el caso de que necesites cobertura. Esto en castellano quiere decir que como máximo el salario que te va a pagar la RT es por 2 años de tiempo efectivo no trabajado. En todos los casos 2 años, y no, si vos te curás al mes, cuando te den el alta médica al mes. Si el trabajador fallece a los 3 meses, y bueno, le van a pagar hasta la fecha de fallecimiento. Pero, hay algo muy importante a tener en cuenta. Una cosa es el pago del salario, o sea, la plata que le dan mes a mes para compensar la falta de la percepción del salario, el salario por licencia, llamémosle. Y otra cosa son las prestaciones en especie, que estas sí pueden ser de por vida dependiendo del caso. O sea, si vos necesitas operaciones después de los 2 años, prótesis, asistencia médica o farmacéutica, rehabilitación, servicio funerario o lo que sea, y todas estas cosas que necesitas son consecuencia de esta enfermedad profesional, accidente de trabajo o accidente in itinere, aún así la RT se tiene que hacer cargo de por vida. Pero, el tema del pago del salario por esta incapacidad laboral temporaria cesa de forma ficta, como dice la ley, a los 2 años. 2 años de baja efectiva. Si vos tuviste 3 meses de baja, volviste a trabajar 3 meses y otros 3 meses de baja, no se cuenta todo el tiempo de corrido, sino que se cuenta los 2 años de baja efectiva en su conjunto. Y vos me dirás, pero ¿qué pasa si a los 2 años yo sigo re mal, estoy en cama, necesito que me operen, ¿qué voy a dejar de percibir salario? ¿Qué hago? En ese caso, juristas, nosotros tenemos que estar bien alertas, porque si pasaron 2 años y terminó la incapacidad laboral temporaria, tenemos que iniciar con urgencia un trámite para determinar la incapacidad, porque una vez que determinemos que hay una incapacidad permanente, ese trabajador va a poder reclamar una indemnización, una prestación dineraria por todo este daño permanente sufrido como consecuencia del accidente de trabajo, del accidente in itinere o de la enfermedad profesional. Pero es muy importante que tengas en cuenta que para que le paguen esta indemnización tiene que haber una incapacidad laboral permanente, una pérdida de capacidad laborativa por parte del trabajador, y en algunos casos incluso se puede jubilar anticipadamente por invalidez. Hay que ver, depende del caso. De incapacidad absoluta y retiro de invalidez te recomiendo este video, buenísimo. Pero ¿cuál es la trampa, jurista? A veces el trabajador tiene ese accidente de trabajo, tiene esa enfermedad profesional o accidente in itinere, le dan un tratamiento de 1, 2, 3 semanas y le dan una palmadita en la espalda y le dicen, vos ya estás bien, andate. Y en realidad no está bien el trabajador. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. En esos casos es muy importante que el trabajador se asesore y reclame, porque a veces la RT va a decir cosas que capaz no son así. Por ejemplo, va a decir, esto no es una enfermedad profesional, así que andate a volver al trabajo. Y la empresa va a decir, bueno, volvé a trabajar. Y el trabajador va a decir, no, pero todavía no puedo, tengo la espalda rota. Entonces va a ir a su médico y le va a dar un certificado y lo van a tratar todo esto como una enfermedad inculpable, cuando en realidad puede ser que sea una consecuencia del accidente de trabajo. En castellano, como vimos en el primer video, tienen que tener en cuenta que a veces la RT rechaza
una enfermedad profesional o un accidente de trabajo o un accidente in itinere y nosotros tenemos que reclamar y decir, hey, no, esto básicamente es lo que es y me tenés que pagar hasta que me cure o hasta los 2 años de salario y encima reclamar indemnizaciones. Y si el trabajador no sabe esto, si el trabajador no busca un jurista de confianza para reclamar, todo queda en letra muerta. No, God, please, no! 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 ¡No! Así que si conoces a alguien que haya tenido un accidente de trabajo, enfermedad profesional, un accidente in itinere, mandale este video. Y si vos querés ser un experto en ley de riesgos, sumate a la Academia de Juristas. La Academia de Juristas es un lugar que yo creé, es un grupo de estudios, es una membresía mensual como Netflix, muy barato. Al precio de hoy es más barato que una hamburguesa con papas fritas. Sí, es así, es más barato que una hamburguesa por papas fritas por mes y ya tenés más de 100 clases. Estoy haciendo un curso de ley de riesgos que ya voy por la clase 6. Está buenísimo, súper profundizado, mucho más que los videos de YouTube, con ejemplos prácticos, con práctica, con modelos descritos, con un Excel hermoso que te hace liquidaciones hermosas de ley de riesgos, pero no solo eso, pues estoy trabajando a ver si puedo crear una calculadora laboral para ley de riesgos. Ustedes ya saben que en la academia hay una calculadora laboral inteligente de liquidaciones laborales, como te voy a dejar acá. Básicamente yo doy clase casi todos los martes del año en vivo, doy un tema nuevo, hago sesiones de preguntas y respuestas casi todos los martes del año, porque no en feria básicamente, y si me llego a enfermar no, pero nos estamos quedando contestando preguntas, estamos aprendiendo, un montón de gente está ganando sus primeros casos gracias a la academia, así que estoy muy contento. Y bueno, sumate que ayudás a que crezca este proyecto para que cada vez haya mejores videos y mejores clases. ¡Viva la academia! No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Y mientras tanto, jurista, comentá, suscríbete, dale like, compartí este video y déjame en los comentarios qué te parece y no dejes de ver estos hermosos videos, porque jurista, hiciste clic en el lugar indicado.